con otro de los candidatos de las fuerzas políticas que nos están acompañando esta semana aquí en Acento Andaluz. Hoy nos acompaña el candidato número 1, el cabeza de cartel de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz al Senado. José Manuel Mariscal, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, antes que nada, ¿qué tal la campaña? Vamos, 6 días, ¿cómo vamos de fuerza? Vamos muy bien. ¿De kilómetros? Unos poquitos, ¿no? Unos poquitos, claro, es lo que toca. ¿Y Andalucía es muy grande y toca recorrérsela. ¿Y qué ambiente está respirando? Bueno, pues un ambiente de ilusión y de sonrisa. Yo creo que el lema electoral que hemos adoptado para esta cita es muy adecuado, y lo que estamos detectando tanto a través de nuestra militancia como de los actos que estamos desarrollando es eso, que es posible desde la sonrisa vencer al miedo que nos han tratado de inocular y que parece que ha cambiado de bando por fin ese miedo. Vamos a hablar, evidentemente le hemos invitado para hablar del programa electoral, para hablar de su mensaje, pero permítame tan solo una pregunta de actualidad, lo que decíamos en portada, el caso de Antonio Ramírez de Arellano, que se suma al de otros, por ejemplo, la directora general de Minas, el director general del SAE. Sin entrar en qué partido lo dice, yo le pido una reflexión general como político. ¿Usted cree que los partidos deberían esperar a un procesamiento, a un juicio oral, antes de pedir responsabilidades políticas? Así lo tenemos en Izquierda Unida reflejado en nuestros estatutos, y así actuamos nosotros siempre en coherencia. Por lo tanto, lo que me estás preguntando viene reflejado en nuestra manera de hacer y de decir desde Izquierda Unida, y estoy totalmente de acuerdo. Y así lo ha sobresaltado, de hecho lo ha destacado el propio Antonio Ramírez de Arellano, que dice que Antonio Maillo escuchó sus explicaciones, las atendió y no pidió ningún tipo de responsabilidad. Pero entonces, ¿usted cree que el Partido Popular y Podemos deberían pedir perdón, disculpas por lo ocurrido? Yo creo que todo esto se está cruzando en pleno ambiente electoral, y lo que el señor Ramírez tenga que averiguar con esas dos formaciones políticas pues es cosa de ellos, ¿no? Yo creo que nosotros hemos actuado con normalidad, igual que actuamos con contundencia cuando vemos y comprobamos que las pruebas que hay sobre la mesa de corrupción institucionalizada en nuestra tierra y en el conjunto de España en torno a casos por todos y todas conocidos, pues también pedimos responsabilidades políticas y no se nos escucha. Bueno, pues salvada esta pregunta obligada, ahora sí, hablamos exclusivamente de mensajes electorales. ¿Lograrán el escaño al Senado por Cádiz? Parece que están cerca, ¿no? Cádiz hay posibilidades reales, vamos. Cádiz es una provincia, es muy difícil, ¿no? Es tremendamente complicado. Hay que tener en cuenta que el Senado es una cámara en la cual se eligen 4 senadores por provincia, aparte de los senadores que se eligen por parte de las comunidades autónomas en función de la diversa legislatura. Es decir, que una provincia con más población elige el mismo número de senadores que otra provincia con menos población. Tenemos que recordar que el día 20 de diciembre el Partido Popular obtuvo, gracias a este injusto sistema de elección del Senado, mayoría absoluta en el Senado, que es muy importante que el PP no tenga esa mayoría absoluta en el Senado, ni que ninguna otra fuerza política lo tenga, y que sí haya una traslación más democrática, digamos, de la realidad social y electoral y ciudadana a la conformación de esta Cámara, que hay que reformar en profundidad, y si quieres pues después entramos en ello. En cuanto a la provincia de Cádiz, es una de las provincias donde Unidos Podemos tiene mayores posibilidades de ser primera fuerza política, y así es como lo detectamos y como vamos a seguir trabajando para intentar conseguirlo. ¿Qué le da más miedo a José Manuel Mariscal del próximo 26 de junio? Y no le pregunto por Cádiz ni por Andalucía, sino en España. ¿Que no se confirmara el sorpaso o que volviera a ganar el Partido Popular? A mí lo que más miedo me da, efectivamente, es que vuelva a ganar el Partido Popular, pero claro, si me lo preguntas así te tengo que responder así. Pero creo que hay que darle la vuelta, si me permites. No se trata tanto de miedo como, insisto, de esperanza de que nosotros podamos ser la fuerza política más votada, la fuerza política, la papeleta más apoyada por parte de la población en España. Estamos, según las encuestas, muy cerca, quedan muchos días de campaña electoral, hay un alto porcentaje de indecisos aún, aunque parece que los resultados también del último debate que se produjo en las televisiones entre los 4 candidatos han permitido virar a muchos de esos indecisos hacia nuestra candidatura, lo cual nos llena de ilusión y de esperanza. Pero bueno, yo que procedo en esta candidatura de la gente de Izquierda Unida, soy perfectamente consciente de muchas veces la distancia que hay entre lo que las encuestas reflejan y lo que finalmente sucede. Por lo tanto, hay que seguir puerta a puerta, barrio a barrio, casa a casa, explicando cuáles son las alternativas programáticas, cuál es el modelo de país que nosotros propugnamos,
la posibilidad de que ese país pueda salir hacia adelante con los hombres y las mujeres del pueblo trabajador andaluz y español. Usted vio el debate de los 4 candidatos. Hoy una encuesta de Metroscopia para el periódico El País dice que Pablo Iglesias ganó el debate. ¿Qué es lo que más le gustó de vuestro candidato? A mí lo que más me gustó de Pablo fue la capacidad que tuvo para transmitir las medidas programáticas totalmente alternativas a las que los otros 3 representantes tenían encima de la mesa, y para también poner de manifiesto desde la serenidad la necesidad de acuerdos. Yo creo que la claridad con la cual se expuso, que fue el único de los 4 candidatos que así lo hizo, la claridad con la que expuso qué va a pasar después del 26J y cuál va a ser la táctica de alianzas electorales después del 26J, pues yo creo que es lo más reseñable para mí personalmente de su papel en el debate. Hablemos del futuro estado de las autonomías. ¿Usted comparte lo que ha defendido hoy En Común Podem de que haya una hacienda catalana? La cuestión de la hacienda catalana de En Común Podem tiene mucho que ver con la propuesta que nosotros hemos también muchas veces defendido en Andalucía para tener una propia hacienda en Andalucía, y habría que verlo dentro del encaje del Estado federal que nosotros propugnamos. Lo que es evidente es que es necesario dialogar, que es necesario que se establezcan los cauces oportunos para que Cataluña tenga su encaje en el conjunto del Estado español, con esa unidad del Estado español que nosotros defendemos desde nuestra candidatura, así como defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? En este caso el de Cataluña. Esas ideas hay que analizarlas de manera pormenorizada y hay que ver cuáles podrían ser las consecuencias que para la solidaridad interterritorial tendrían. En todo caso, yo tengo la absoluta confianza de que Xavier Domènech y los otros compañeros y compañeras que encabezan ese maravilloso proyecto que ya ganó las elecciones en Cataluña el 20 de diciembre, que se llama En Común Podem, en los cuales los hombres y mujeres de Izquierda Unida también formamos parte ya entonces, el 20 de diciembre, las propuestas que se hagan y las medidas que se saquen hacia adelante siempre tendrán en cuenta la federalidad del Estado y la igualdad y la solidaridad interterritorial. Izquierda Unida, el Partido Comunista, Unidos Podemos en Andalucía, ¿permitirá una España simétrica en la que en esas 2 velocidades Andalucía esté en el segundo carro? Aquí la cuestión es qué papel juega Andalucía, ¿no? Si te parece, porque creo que desde que se puso en marcha el Estatuto de Autonomía, que fue un estatuto al cual se llegó después de una movilización muy importante del pueblo trabajador de esta tierra y que puso de manifiesto la posibilidad de alcanzar el máximo grado de autonomía desde la movilización, cuando en el proceso constitucional y en el guión que estaba escrito para la transición en nuestro país, Andalucía ya era una comunidad de segunda. Fue precisamente el pueblo trabajador, muchísimos profesionales y una alianza de clase muy definida de intelectuales y de trabajadores en defensa de la autonomía de nuestra tierra la que consiguió lograr una máxima autonomía para Andalucía, que nos ha llevado, creo yo, con el paso del tiempo a ser de alguna forma traicionado, ¿no? Ese mandato del pueblo andaluz en esa demanda autonomista. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno andaluz, especialmente desde la llegada de Susana Díaz al gobierno andaluz, ha bajado mucho el diapasón de la defensa de los intereses de nuestra tierra y de nuestro pueblo ante Madrid. Se envuelve en la bandera rojigualda con una facilidad extrema y señala elementos de Cataluña y del País Vasco como enemigos, tratando de aunar en torno suyo a un voto españolista que creo que en Andalucía no debiera de tener cabida dentro de un partido que se autodenomina socialista y que fue sin duda también uno de los grandes protagonistas en el proceso que logró alcanzar la máxima autonomía para Andalucía. Luego, el tratar de evitar que eso suceda o que pueda haber una España asimétrica, que ya la tenemos, porque tenemos el doble de paro en Andalucía que en Navarra, porque tenemos el doble de precariedad en Andalucía que en Cataluña, esa España asimétrica que nos impide tener una banca y unas finanzas en condiciones de titularidad andaluza en nuestra tierra. En fin, esas asimetrías son las que a nosotros nos preocupan y esas asimetrías son las que tenemos que luchar con otro modelo de desarrollo y con la puesta en marcha de un país nuevo llamado España, en el cual la federalidad y la solidaridad interterritorial sea un hecho y no un discurso electoralista. Ya que me apela usted a la historia, vamos a hablar de historia.
que conoce usted muchísimo mejor que yo del Partido Comunista, que siempre ha tenido, corríjame si me equivoco, una vertiente muy españolista, siempre ha defendido la unidad de España. Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿usted se siente incómodo con el documento que ha barajado Podemos en los últimos meses de nacionalidades y regiones y que Andalucía no está precisamente entre las primeras? No me siento incómodo. De hecho, si hablamos de historia, en España se fundó la sección vasca de la Tercera Internacional y la sección catalana de la Tercera Internacional de forma distinta al conjunto y al resto del Partido Comunista de España. En Cataluña se produjo un proceso de fusión y de unión entre el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Comunista de Cataluña entonces, que dio lugar a lo que después se llamó el Partido Socialista Unificado de Cataluña y que ha tenido siempre entre sus reivindicaciones la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos de las naciones de España. Nosotros somos conscientes de que en Andalucía somos una nación, somos una entidad nacional, así viene reflejado en nuestro Estatuto de Autonomía, pero claro, las palabras que aparecen en los textos legales de poco sirven si no se es coherente en la defensa de los preceptos que en él aparecen, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no me siento en absoluto incómodo. Creo que en España hay nacionalidades, que en España hay regiones y de lo que se trata... ¿Y usted dónde sitúa Andalucía? ¿En las nacionalidades o en las regiones? Para mí Andalucía clarísimamente es una nación. Sí, pues Podemos dice lo contrario, que tiene que ser una región. Podemos es Podemos y yo soy Izquierda Unida. Eso no forma parte de los 50 puntos de acuerdo programático que han dado lugar y han dado nacimiento a la coalición Unidos Podemos. ¿Y Unidos Podemos cree usted que tendrá mayor desarrollo después del 26J o será simplemente un matrimonio de conveniencia para las elecciones? Especialmente en Andalucía, por seguir con lo que decíamos antes. Creo que la convergencia, la confluencia en Andalucía no tiene vuelta atrás, que los compañeros de Podemos y de Izquierda Unida en Andalucía, junto con otras organizaciones políticas y sociales en Andalucía, este proceso no tiene vuelta atrás, que tenemos que después del 26J mirar hacia el futuro y mirar hacia próximos procesos electorales, pero sobre todo creo, y mañana lo vamos a ver en Cádiz con la presentación de ese manifiesto por Andalucía de Unidos Podemos, que somos la única fuerza política que actualmente en Andalucía defiende, propone, propugna la defensa de los intereses del pueblo trabajador andaluz de una forma absolutamente distinta a lo que yo vengo calificando el peronismo rociero de Susana Díaz provoca y utiliza en Madrid con respecto al resto de España. Es necesario recuperar el sentido andaluz en las reivindicaciones porque Andalucía sigue siendo un territorio que está con una economía claramente situada en la periferia, con un nivel de explotación de sus recursos laborales y de recursos naturales y energéticos que no revierten en el bienestar de nuestra tierra, cuando tenemos una inmensa riqueza que nosotros creemos desaprovechada, tanto de agraria como esa industria sucesivamente abandonada por los diversos gobiernos que desde Madrid y San Telmo han ido jalonando de desindustrialización y de desierto industrial a nuestra tierra. Reivindicar el sentido andaluz, al igual que pasó a finales del año 70 y al principio del año 80, no tiene que ver con envolverse en una bandera, sino en, al igual que se hizo entonces, poner de manifiesto que los derechos del pueblo trabajador en nuestra tierra están siendo atacados de una forma distinta al resto de derechos del pueblo trabajador del resto de España por el hecho de la situación en la que se encuentra Andalucía, la situación de periferia económica y de subsidiariedad con respecto al conjunto del resto de España. ¿Qué razón encuentra usted para que Andalucía haya perdido el músculo financiero que ha perdido? ¿Y cómo podría enmendarse eso? ¿Con la banca pública que ustedes siempre han defendido? Tiene que ver con los mecanismos que también de confrontación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando han estado gobernando uno en un sitio y otro en otro, se ha pretendido castigar a un partido y al final ha salido sufriendo el conjunto del pueblo. Creo que las finanzas tienen que ver, de las finanzas de la comunidad autónoma y del Estado, tiene que ver, y también de las administraciones locales, de las cuales nunca se habla y que forman parte del Estado, son uno de los elementos centrales para poder construir ese diálogo federal y esa reconstrucción de un Estado federal en nuestro país. Y la merma en las finanzas públicas en Andalucía también tienen que ver pues, con una debilidad del tejido productivo, con una debilidad absoluta de la actividad económica,
con una carencia de empleos estables, de empleos indefinidos, de gente que pueda, y de hombres y mujeres que puedan estar cotizando y que puedan estar pagando sus impuestos, con una bajada del consumo brutal, porque es que no hay capacidad para poder comprar, y todo eso merma la recaudación. Ahora, el Fondo de Liquidez Autonómica que puso en marcha el señor Montoro, junto con la reforma de la administración local, han sido dos de los mecanismos que durante estos 4 años han conseguido poner al señor Montoro y darle a él y a Madrid la llavecita del grifo que permite, en función de cómo te portes políticamente y de si cumples los preceptos del déficit público que nos dice Bruselas, puedas tener acceso a mayor o a menor financiación. ¿Usted cree que el Gobierno central ha restado autonomía, poder a las autonomías mediante la asfixia financiera? Por supuesto. Sí, sin ninguna duda. ¿Y cómo corregimos eso? ¿Ustedes si llegan al Gobierno central, eliminarían el FLA y permitirían a las autonomías volver a los mercados, poder financiarse de nuevo a través de los bancos? Hombre, eso para empezar. Eso por supuesto, pero sería mucho más útil poner en marcha en nuestro país una banca pública y permitir también que hubiera entidades públicas de carácter autonómico. ¿Las ya nacionalizadas le escuchan algún debate? Sí, las ya nacionalizadas. Ahora mismo tenemos a Bankia y a Mare Nostrum, dos importantes entidades financieras de nuestro país que están en manos públicas. Se compraron desde el Estado para sanearlas y luego venderlas una vez saneadas al mejor postor, retirando aquellos activos tóxicos, difíciles de vender y que tienen que ver también con la especulación, con la burbuja financiera y esa cantidad de casas que se han construido que no han sido capaces de situar en el mercado. Eso podría ser perfectamente el germen de una banca pública que tendría capacidad especialmente para dar crédito y suministrar recursos en buenas condiciones a aquellos sectores del tejido económico que están en una peor situación o por los cuales apostamos políticamente de una forma estratégica. En Andalucía, el I+D+I o la agroindustria o los autónomos y las personas autónomas de Andalucía y de España que están viendo, y las pequeñas y medianas empresas, que son la espina dorsal de nuestro modelo económico actualmente, que son en las que se sustenta un altísimo porcentaje del empleo en nuestro país y que son casualmente las que más dificultades tienen para acceder a créditos baratos, a créditos blancos en buenas condiciones. Creemos que eso se tiene que revertir totalmente y que deben de ser los pequeños y los medianos empresarios y que deben de ser los autónomos y los hogares y las familias de nuestro país los que accedan para proyectos que garanticen un empleo de calidad, para que garanticen una sostenibilidad, para que garanticen una explotación sostenible de los recursos naturales y energéticos que tenemos en nuestra tierra. Bueno, pues con todos esos criterios políticos la banca pública podría dar y ofertar una circulación del dinero en mejores condiciones para que se pudiera acceder y crecer. Porque claro, se nos está diciendo a los currantes que los que están en paro es porque no son emprendedores, ¿no? Que es el nuevo discurso del emprendimiento, pero luego te vas para tu emprendimiento a buscar un crédito a una entidad financiera y resulta tremendamente complicado acceder a los mismos y menos en condiciones de justicia y de equidad financiera, podríamos decir. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de José Manuel Mariscal, el candidato número 1, el cabeza de cartel de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz al Senado. Hacemos una pausa obligada para publicidad, tan solo 5 minutos y volvemos ya con los 4 analistas de esta noche. Y la primera pregunta que le vamos a plantear de nuevo a Mariscal va a ser una valoración de las encuestas, de los sondeos que vaticinan, que anticipan el sorpaso en toda España y sin embargo Andalucía no. ¿Por qué razón? Queremos escuchar precisamente sus explicaciones. Lo dicho, en 5 minutos. Esta noche conocemos algunas de las propuestas, algunos de los mensajes de Unidos Podemos en Andalucía a través de José Manuel Mariscal, candidato, cabeza de cartel por la provincia de Cádiz al Senado de Unidos Podemos. Se incorpora en esta entrevista Fernando Vicente, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Pérez Luna. Buenas noches. Igualmente Isabel Morillo, Juan Carlos Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida, bueno, qué énfasis, qué ímpetu, qué engolamiento de voz, Dios mío. El de siempre. Que el Madrid no ha ganado nada, todavía. Bueno, pero España ganó, ¿no? El otro día. Es que sabes, yo soy muy futbolero, Madridista. Sí, también. Y él, como es del Barcelona, siempre me mete aquí alguna puya. Cuidado, soy del Cádiz, o sea que de eso te alegrarás como candidato, ¿no? ¿Eres del Cádiz? Se tiene que ascender ¿Seguro? Este fin de semana, Eso esperamos. Bueno, este fin de semana todo. Eso seguro. Bueno, enseguida van a preguntar los 4 tertulianos que nos acompañan, pero la pregunta que dejamos antes de publicidad: ¿por qué se confirma el sorpaso en toda España y sin embargo Andalucía no? En Andalucía y en Extremadura son los dos territorios donde no solamente las encuestas, sino que ha habido
en las anteriores citas electorales es donde se ha demostrado que el bipartidismo es donde menos crisis ha tenido, lo cual no significa que esté en crisis. De todas formas, las encuestas están por ver. Yo creo que la encuesta del CIS era una encuesta muy conservadora. Hay posibilidades de varios escaños que están bailando entre distintas fuerzas políticas y yo no descarto en absoluto un triple empate el próximo 26 de junio en Andalucía. ¿Un triple empate? Sí. ¿Es usted muy optimista o cree realmente que hay argumentos de peso para pensar que pueden ustedes rascar tanto al bipartidismo que en Andalucía? Bueno, yo trato de practicar aquello que Antonio Gramsci decía del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Creo que el análisis de la situación en la cual estamos nos lleva a ser muy optimistas. Creo que el ambiente de apoyo a nuestra candidatura va en aumento. Creo que hay un sector importante de indecisos, incluso de abstencionistas clásicos, que van a optar y que nos van a dar la oportunidad en estas elecciones, cogiendo la papeleta de Unidos Podemos, y eso es lo que a mí me da la posibilidad de, y por supuesto el optimismo que creo que hay que tener y la ilusión de que podamos superar al Partido Popular y al Partido Socialista en Andalucía. ¿Que es fácil? No. No es fácil en absoluto. Ahora, quimérico tampoco lo es. Creo que si vemos los datos de los escaños que están bailando en varias provincias, pues con un empujoncito en algunas de ellas, creo que es factible el arañar aún más escaños al Partido Popular y al Partido Socialista en Andalucía. Pues señora Mariscal, le preguntan a continuación Fernando Vicente, Ana Pérez Luna, Isabel Morillo y Juan Carlos Blanco. Bueno, vamos a empezar por, como decías tú, por la socialdemocracia. Llevas usted una camiseta que esto es una declaración de principios, ¿no? Lucha de clases, más marxista imposible. Viene usted además del Partido Comunista, y es no de Izquierda Unida, sino del Partido Comunista, y ahora tiene que vestirse con el disfraz de socialdemócrata. ¿No estamos engañando a los electores de Izquierda Unida y del PC de toda la vida? La lucha de clases existe, queramos o no. Eso Yo no pregunto no sé. por la lucha de clases, No, estoy como has hecho preguntando por mención, otra cosa. como has hecho mención a Sino por ella, la conversión. como has hecho mención a ello, te diré que Warren Buffett decía no hace mucho, el magnate este norteamericano, ¿sabéis? Conocéis esa conocida frase, ¿no? La de la secretaria. Que decía, otra que fue mejor, dice, ¿usted cree que existe la lucha de clases? Y dijo, sí, existe la lucha de clases y vamos ganando nosotros. Eso lo dejó, lo dejó bastante bien claro Warren Buffett. Creo que el programa que hemos pactado de 50 puntos entre las organizaciones políticas para presentarnos de manera conjunta en esta ocasión, pues tiene un claro tinte socialdemócrata. Yo creo que cuando analizas qué puede diferenciar a la socialdemocracia clásica de los comunistas, pues que nosotros seguimos declarándonos anticapitalistas, que nosotros creemos que el capitalismo es el problema, no es posible la solución a según qué cosas y a determinados principios que nosotros defendemos, como la emancipación del ser humano y de los trabajadores dentro del capitalismo, pero evidentemente el sentido común no es anticapitalista hoy en el pueblo español, ni muchísimo menos. Somos conscientes de eso y somos conscientes de que es necesario medidas de urgencia social que, sin cuestionar, porque no es posible actualmente, las bases del capitalismo y dentro de las reglas que el capitalismo marca en España, se puedan corregir a favor del pueblo trabajador y a favor de las clases trabajadoras de nuestro país. En ese sentido, el programa, independientemente de cómo tú te declares, de cómo si te declaras socialdemócrata o te declaras comunista, el caso es que gentes de diversas procedencias ideológicas. Yo no es que venga del Partido Comunista, soy el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, de un partido importante, creemos, en el territorio andaluz, que se suma a esta confluencia y se suma a esta unidad de fuerzas políticas en torno a un programa común. Por cierto, nada nuevo en nuestra trayectoria como Partido Comunista, ni en los últimos tiempos antes de la creación de Izquierda Unida, ni si nos vamos un poquito más atrás en la historia. Efectivamente, lo fundamental es saber identificar cuál es el enemigo común y tratar de articular un programa básico de medidas que nos unan a todos desde procedencia ideológica diversa y distinta. Sobre eso dos preguntas. Bueno, la primera de todo, ¿ustedes han tenido que esconder al final las pancartas y las banderas comunistas o no? ¿Estás viendo las fotos de los ¿Alguna de ellos? No, veo que quieren sacar el orgullo comunista, pero sus nuevos aliados
rehuyen de cualquier tipo de simbología, y es más, en este redescubrimiento de la socialdemocracia, Pablo Iglesias, que es su nuevo líder, o líder ahora en la coalición, el candidato a la presidencia, el candidato a la presidencia de la coalición por la que usted se presenta, como Saulo de Tarso, ha descubierto de pronto, se ha caído del caballo y ha encontrado la socialdemocracia, e incluso un tono almibarado y dulzón con el que ahora quiere contar la nueva realidad a través de sus ojos. Y yo lo que quiero saber exactamente si eso no le chirría. Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo creo que hay hombres y mujeres que forman parte de las diversas candidaturas y cada uno tiene su estilo personal y su estilo mediático, y no seré yo el que juzgue aquí el estilo personal y mediático de Pablo, ni el de Alberto Garzón, ni el de Antonio Maillo. Me atrevería a juzgar el mío si es que me preguntan por él. El caso es que si las banderas no se ocultan, como estáis viendo en los mítines, y es además precioso porque es muy multicolor y que da cuenta de esa variedad y de esa diversidad ideológica, y que da cierta continuidad a aquello que vimos en la Marcha de la Dignidad el 22 de marzo del año 2014 en Madrid, donde gentes que llevaban su bandera de Podemos o de Izquierda Anticapitalista o del Partido Comunista o de Convención Obrera o de UGT o de la Marea Verde, la Marea Blanca, de la Marea Granate, que se pusieron de acuerdo en tres cosas tan sencillas como pan, trabajo y techo, ¿no? Y a nadie se le pidió que ocultase y bajase su bandera, y eso es lo que está sucediendo en nuestros actos electorales, donde se ven pues banderas republicanas, se ven banderas rojas, se ven banderas moradas, y lo bonito de esa imagen creo que es la ilusión que genera la unidad, y esa unidad que puede multiplicar, ¿no? No tratar de arrinconar ni de meter en un cajón a cada una de las diversas procedencias ideológicas, sino que nosotros hemos pensado y estamos trabajando en la unidad, y en eso Podemos también está de acuerdo, y creo que estamos trabajando bien en la campaña en ese sentido, en dar esa proyección de que lo importante que estamos trabajando desde la unidad es para poder multiplicar. No se trata de sumar los votos que Izquierda Unida y Podemos obtuvo en las elecciones del 20 de diciembre, sino se trata de no solamente sumarlos, sino de que ese proceso unitario genere las ilusiones y la confianza suficiente como para adquirir bastante más apoyo electorales del que obtuvimos con la mera suma aritmética de ambas candidaturas el pasado diciembre. Oyéndolo hablar, parecería que después de las elecciones, o sea, que esto no es un matrimonio de conveniencia para una oportunidad electoral, sino que hablan de un proyecto a medio plazo, no sé, después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Izquierda Unida va a seguir existiendo como Izquierda Unida, ¿tiene algún sentido? ¿Se va a terminar integrando en Podemos? Y después, no sé si como secretario general del PK, del Partido Comunista en Andalucía, muchos pensaban que precisamente serían los comunistas ese sector más duro, más reivindicativo de las esencias dentro de Izquierda Unida, quien iba a oponerse o a ofrecer más resistencia, y sin embargo, desde luego, desde el sector del Partido Comunista en España, no sé, pero desde el Partido Comunista en Andalucía han ayudado mucho. No sé cómo ve el futuro a medio plazo. Pero ha sido una sorpresa que que los comunistas hayamos apostado por la unidad. Yo creo que no debe de representar ninguna sorpresa. Por la unidad, no, que el señor Centella, por ejemplo, sí, haya mostrado pues una cara más suave o menos beligerante de lo que a lo que nos tenía acostumbrado hasta ahora, sí. Exactamente igual. Centella y yo somos uña y carne. El caso es que el Partido Comunista de España y el Partido Comunista de Andalucía apostó por la unidad y por un Frente Popular para la ruptura democrática, que lo llamamos así, en una reunión de un comité central que tuvimos en Armilla hace 1 año y medio, antes de las elecciones municipales. Un informe que nosotros tratamos de dar a conocer y que difundimos, yo creo que bastante bien, y que expresaba que esa misma diversidad que se había expresado en las calles reivindicando pan, trabajo y techo tuviera su traslación a las elecciones. Un informe que sí que agitó internamente mucho a su partido, como usted bien sabe, porque lo sufrió en primera claro, persona, y por eso, claro. Efectivamente, y luego lo hemos tenido que ir construyendo, y yo creo que los resultados de las 2 consultas democráticas que hemos hecho a la militancia, tanto antes como después del acuerdo firmado con los compañeros de Podemos, aparte de ser una nueva lección de participación democrática en cuanto a lo que desde Izquierda Unida en Andalucía ya llevamos practicando desde hace bastante tiempo. Con respecto a la primera parte de la pregunta que me hacía, la cuestión de Izquierda Unida, si Izquierda Unida se va a disolver, si Izquierda Unida se va a integrar en Podemos, si eso fuese así, pues ya habría sucedido. Precisamente el acuerdo que hemos alcanzado con Podemos se trataba de que cada uno vea respetada su autonomía política y programática. Izquierda Unida se presenta a estas elecciones con su programa y Podemos se presenta también con su programa. La unidad está en esos 50 puntos programáticos que sustentan el compromiso
compromiso, de unidad y de apoyo en votaciones en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, Izquierda Unida acaba de celebrar también su Asamblea Federal, acaba de elegir a Alberto Garzón como nuevo coordinador federal en sustitución del compañero Cayo Lara, y nosotros seguimos para adelante. Creo que somos un agente activo y un agente necesario para la construcción de un nuevo espacio, que eso se verá en el futuro cómo van transcurriendo los acontecimientos. ¿Qué va a pasar después del 26J? Pues va a pasar que a lo mejor hay que gobernar este país. Yo quería preguntarle precisamente en referencia a eso, al después de, si ustedes llegan al gobierno, porque es cierto que hay distintas sensibilidades políticas dentro de Unidos Podemos, unos perfiles muy dispares. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el señor Cañamero y el ex GEMAT, ¿no?, que son perfiles muy distintos. Entonces, si ustedes llegan al gobierno y se producen posiciones encontradas con respecto a decisiones importantes, decisiones de Estado, ¿ustedes creen que llegarán a acuerdo, o podría ocurrir como en el gobierno andaluz, que no se presentaron juntos, pero sí tenían una coalición de gobierno? ¿Podríamos temer una ruptura? Claro, para que esa ruptura se pudiera temer, lo primero que tenemos que pensar es que el Partido Socialista tendrá que el día 27 de junio decidir dar su apoyo a la candidatura de Pablo Iglesias para la presidencia del gobierno, y a partir de ahí hablemos de cuáles son las medidas de urgencia social que tenemos que poner en marcha, ¿no?, para rescatar a las personas en lugar de rescatar a los bancos, poner en marcha las derogaciones de las reformas laborales, una reforma fiscal que implique una justicia fiscal en nuestro país. Mientras haya acuerdo en todas esas cuestiones que a corto y a medio plazo nos parecen esenciales para revertir las políticas de austeridad en nuestro país y también para democratizar nuestro país. Creo que son dos objetivos loables, que son dos objetivos unitarios y detrás de los cuales vamos a estar todos juntos y juntas. Ahora, que llega un día una votación en el Congreso de los Diputados sobre una cuestión menor y que Izquierda Unida y Alberto Garzón votan una cosa... Yo hablo y de cuestiones mayores, como por ejemplo... Pues cuestiones de Estado, decisiones, decisiones tan importantes como actuaciones militares, la salida del euro, cuestiones tan importantes que se han puesto encima de la mesa y que el líder de su actual coalición pues tiene distintas posturas. Si él mismo ha tenido distintas posturas y dentro existen ya sensibilidades distintas, ¿no cree que la gente puede temer o tener cierta incertidumbre a que sea un gobierno con poca consistencia o con una fácil ruptura en un momento determinado? No, yo creo que al contrario. Yo creo que los 50 puntos del programa común son tan importantes y tan necesarios que además precisamente eso es lo que está despertando no tanto el temor de la gente a una futura ruptura, largo me lo fiáis, sino que está despertando la ilusión y las ganas de poder apoyar a una unidad que es la única manera que hemos visto y que se va a demostrar de poder alcanzar y de poder poner en marcha esas medidas que tienen que ver con la vida de la gente. Creo que además de Izquierda Unida hemos sido tremendamente generosos en estas negociaciones y en este acuerdo unitario, porque hemos demostrado una vez más, y creo que los hechos nos avalan, que hemos puesto muchísimo por delante la necesidad de transformar de manera radical, de democratizar este país, de erradicar la corrupción, de hacer un plan de emergencia social para sacar a los desempleados de la precariedad, a los empleados de la precariedad y a los desempleados del paro, a las mujeres de la desigualdad y a los jóvenes de la emigración. Todas esas son las cuestiones fundamentales que están despertando la ilusión de la gente. Ahora, conforme se vayan desarrollando esas acciones, por supuesto, la pluralidad habrá que ayudar a que esos distintos puntos de vista que se puedan tener sobre cuestiones concretas ayuden mejor a encontrar una solución a esos problemas. Pues yo soy escéptico después de haberte oído o de haberle oído, porque ha dicho aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención. Cuando ha querido, no me acuerdo a quién ha corregido, y ha dicho no es el líder de la coalición, es el candidato de la coalición a la presidencia del gobierno. Eso implica un no reconocimiento claro por parte, al menos, no sé si del Partido Comunista o de Izquierda Unida, o es una cosa o un sentir individual suyo, pero implica que no se está aceptando claramente un liderazgo de la coalición, y cuando lleguen esas situaciones a las que hacía Ana referencia, pues ahí va a haber claros problemas, ¿no? Si no se acepta que Pablo Iglesias es el que manda, y bueno, y eso además estamos hablando con alguien que sabe lo que es un comité central, ¿no? Sí, y manda el comité ya ves tú, si manda a la gente que hemos decidido un montón de cosas últimamente por sufragio universal, con votación en papeleta, en urna en nuestras sedes, más allá de los comités centrales, dando, insisto... ¿Y no se ha decidido que Pablo Iglesias manda?
es que, a ver, yo creo que se ha entendido mal o yo me he explicado mal. Pablo Iglesias es el líder de Podemos. Me había parecido entender antes que Pablo Iglesias era el líder de mi formación política. El líder de mi formación política. El líder de mi formación política se llama Alberto Garzón. Ahora ya definamos que es la palabra líder, ¿no? Y a partir de ahí el coordinador general de Izquierda Unida se llama Alberto Garzón, el secretario general de Podemos se llama Pablo Iglesias y el candidato a la presidencia del gobierno de Unidos Podemos se llama Pablo Iglesias. Solo porque me parece interesante o importante. Evidentemente tiene su importancia que Garzón sea el líder de Izquierda Unida, como la tiene que usted sea el líder del Partido Comunista Andaluz, que forma parte de eso, y eso cada vez lo vamos ampliando más. Y ya llegamos a la coalición con Izquierda Unida. La posición, por lo tanto, de Garzón y de los que vienen detrás se va diluyendo. Además, hablamos de que sería, o por lo menos ha manifestado que sería claramente necesario una coalición todavía mayor con el Partido Socialista para poder llegar al gobierno, o un acuerdo, ¿vale? Es decir, al final, que va a depender del Partido Socialista, ¿dónde claro. se queda el PC? Pues al final, lo verás, pues el PC va a tener muchos diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados. El PC tiene una organización con mucha historia y con muchísimo más futuro, que tiene que ver con la defensa en la calle, la movilización y el conflicto de los derechos de la gente. Porque no tenemos, lo que tenemos claro, perdona, lo que sí tenemos claro es que las cosas no se van a cambiar desde el Boletín Oficial del Estado solamente. Sabemos y somos conscientes de que si en este país se pone en marcha una banca pública, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no se van a quedar cruzados de brazos. Los oligarcas de este país no se van a quedar cruzados de brazos si derogamos las dos reformas laborales. Y todo eso va a requerir del apoyo entusiasta de la militancia y de la ciudadanía y de nuestros votantes en la calle a través de la movilización. Estoy absolutamente convencido de que eso es necesario y de que eso es lo que va a suceder. Sí, pero yo en la línea de lo que dice Fernando también me parece que esto es un sudoku o una utopía, porque también añadamos más elementos al escenario, también todas las confluencias de Galicia, del País Vasco y de Cataluña, cada una con sus propios intereses. Pero a todo esto, y como decía Fernando, se une que se habla del Partido Socialista, un partido con el que en concreto Pablo Iglesias no es que tenga una relación de odio y amor, tiene una relación de odio, de desprecio, de insultos en los últimos meses, que por mucho que ahora quiera utilizar ese tono almibarado y dulzón, propio casi de una novela romántica, más que de un líder político, la realidad es que es muy difícil que desde el Partido Socialista se quiera aceptar ningún tipo de acuerdo, sobre todo cuando desde la actitud de Pablo Iglesias, no hablo de Izquierda Unida, sino de sus socios de coalición, casi que lo que le están pidiendo es un acuerdo de rendición. Claro, que no se van a rendir. Es que a lo mejor, claro, si el partido, y es verdad que yo le estoy haciendo preguntas que deberían de ir a Podemos, porque es que... Sí, si el Partido Socialista... No, pero si el Partido Socialista... Pero le estáis dando la vuelta aquí a la cuestión de una forma un poco rara, no sé, desde mi punto de vista. Creo que es rara. No, sí, porque, vamos a ver, lo que yo estoy intentando poner encima de la mesa es qué va a hacer el Partido Socialista. Yo soy de Izquierda Unida. Y vosotros y vosotras y compañeros vuestros nos han, a lo largo de las sucesivas citas electorales, y no ha habido campaña en la cual se haya fallado, se nos ha preguntado a Izquierda Unida, ¿sí o no? Se nos ha preguntado, oye, después de las elecciones, ¿con quién vais a pactar? Y se nos preguntaba a nosotros, no se lo preguntaba a otros. Mientras otros, por cierto, pedían el voto útil, expresión que no escucho en esta campaña por parte de los que tanto apostaban por el voto útil. Y ahora la cuestión está en qué va a hacer el Partido Socialista. Y hay que preguntarle al Partido Socialista qué es lo que va a hacer. ¿El Partido Socialista quiere entender la política en el sentido del despecho personal? Pues eso será un problema para los hombres y las mujeres y los trabajadores de este país. Porque si se entiende desde el despecho... Pero un segundo, yo si se entiende desde el despecho... No, es que aquí la política se entiende desde el programa y desde cuáles son las cosas que hay que sacar hacia adelante y que hay que hacer, que creo que es lo fundamental, más allá del teatro que supone siempre una contienda electoral o un debate electoral, incluso un debate dentro del Congreso de los Diputados, ¿no? De alguna forma nosotros queremos que el Congreso de los Diputados se convierta en el teatro de la lucha de clases en este país. Claro. A tu pregunta, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Yo te pregunto, ¿por qué tendría el Partido Socialista que apoyar cuando no ha sido apoyado? ¿Por qué el Partido Socialista sí
cuando no Unidos Podemos, pero Podemos... Sí, ha sido apoyado. Es que sí ha sido apoyado el Partido Socialista. Sí. Había una mesa a 4 en la cual estaban sentados el Partido Socialista, estaba sentado Izquierda Unida, estaban sentados los compañeros de Compromís y estaba sentado Podemos. Y esas 3 fuerzas políticas que no eran el Partido Socialista estábamos dispuestas a apoyar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de este país. ¿Rechazó el apoyo Pedro Sánchez entonces? Es evidente que se levantó ese día de la mesa y se firmó un acuerdo con con Ciudadanos. Firmó un acuerdo con Albert Rivera. Pero les abrió la puerta, ¿no?, al resto de... Estábamos sentados los 4 y se levantó el representante del PSOE para firmar el acuerdo con Ciudadanos. Es que fue simultáneo, fue el mismo día. Un acuerdo al que se podían sumar el resto. Imposible, ¿no?, sumar unas fuerzas políticas de izquierdas al acuerdo que el PSOE tenía con Ciudadanos, con una serie de medidas... ¿Eran muy distintas las medidas? Absolutamente distintas de las cosas que estábamos defendiendo y que incluso el propio Partido Socialista venía propugnando a lo largo de la campaña electoral. O sea, ustedes conocen perfectamente el follón y el carajal que se montó en el Partido Socialista con el tema de la desaparición de las diputaciones en ese acuerdo. Algo que nosotros, por cierto, defendemos. Y ahora me refiero a Izquierda Unida. Pero claro, no la desaparición de las diputaciones y ya está. Nosotros siempre hemos defendido que desaparezcan las diputaciones para apoyar a las mancomunidades y a las comarcas, ¿no?, que son los esquemas donde mejor se puede organizar la coordinación municipal a tener realidades físicas, geográficas y humanas similares, sí, ¿no?, las ese relato que usted construye, que nos pone aquí, es muy loable, pero evidentemente también habrá que poner la antesala de lo que ocurrió con esa declaración de intenciones de Pablo Iglesias diciendo quiero el CNI, quiero la vicepresidencia del gobierno, quiero... Antes incluso de que se hablase de política, ¿no? Sí, no ayudó mucho, ¿no? Creo yo, ¿no? Seguramente no ayudó mucho, pero ya digo que si eso forma parte de la política del despecho, el caso es que nosotros nos sentamos. Y yo también escuché a Pablo Iglesias después decir que si el problema era él, incluso él estaba dispuesto a no ser ni vicepresidente del gobierno ni a formar parte del gobierno, ese problema era él, ¿no? Entonces, y ahora estoy hablando y estoy comentando y estoy siendo comentarista, no estoy siendo, si me permitís, estoy haciendo comentarios sobre los posicionamientos de una fuerza política que fue Podemos, que durante estos meses ha formado parte distinta de la opción política que yo represento y que yo he venido representando, ¿no? ¿Las negociaciones se van a ir por otros derroteros o con otras formas? No lo sé, hombre, a mí escucho señales contradictorias. Por un lado, escucho a Pedro Sánchez insistir mucho en los 2 últimos días en la posibilidad de que sea la militancia del Partido Socialista quien decida, en este caso, si tira para la derecha o tira para la izquierda. Y por otro lado, veo los tweets de Jordi Sevilla y me quedo, pues también, ¿no?, pues dicen cosas que ya tuvieron una experiencia de gobierno con Susana Díaz, que acabó como acabó, en ruptura. ¿Se imagina tener que negociar un futuro acuerdo de gobierno con Susana Díaz? ¿Sería complicado? Yo me imagino, ¿con Susana Díaz? ¿Con Susana Díaz en lugar de con Pedro Sánchez? Sí, si ella diera un paso al frente y tomara las riendas del Partido Socialista. Bueno, para eso tendrá que sacar un buen resultado en Andalucía, cosa que no está, que está por ver, ¿no? Y seguimos hablando de cuestiones internas de otros partidos que a mí, la verdad, ¿Cómo habla de las distintas sensibilidades en el PSOE? No, que escucho cosas distintas, no sé si responde a distintas sensibilidades. No sé si Jordi Sevilla de distintas personas. Yo digo que he escuchado a Jordi Sevilla decir una cosa y a Pedro Sánchez decir otra que no tiene por qué ser contradictoria, ¿no? Pero que y cuando escucha todo el tema de la pinza, de la reedición de la pinza, sabemos que Julio Anguita, usted lo sabe mejor que nadie, casi seguro, ha tenido un papel importante en este acuerdo con Podemos. Ha habido muchas conversaciones, de hecho Pablo Iglesias le rinde una conocida admiración. Cuando escucha al PSOE decir que esto es todo muy antiguo, que ya aquí conocimos perfectamente la pinza, el pacto de la izquierda con el PP o con la derecha para eliminar al Partido Socialista, ¿qué piensa? Pues mira, yo que negocié precisamente un acuerdo de gobierno con Susana Díaz antes de que ella fuera presidenta, y sé las dificultades que conlleva poner la política por encima de las personas. Cuando escucho esas cosas me acuerdo de aquellos días, por un lado, y por otro lado me acuerdo de la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactado con nocturnidad entre el Partido Popular y el Partido Socialista, de los votos entre el Partido Popular y el Partido Socialista al pacto de estabilidad que viene de Europa y que nos está constriñendo las finanzas en España, de los acuerdos en torno a la política fiscal, de los acuerdos en torno a políticas laborales. O sea, es una cosa tan antigua lo de la pinza
que mientras más antiguo es, más argumentos tenemos para desmontarlo, porque muchas más veces han ido coincidiendo Partido Popular y Partido Socialista en votaciones sobre temas de Estado y sobre temas grandes. Una investidura de una presidenta socialista y votaron no Podemos, Izquierda Unida y el PP. Claro. Eso en una lectura política puede ser una unión de los extremos, ¿no? Bueno, es que claro, considerar que los que votamos que no tenemos los mismos intereses es mucho decir, ¿no? Sería un poco cargarse la política. Yo creo que los que votamos no a Susana Díaz desde la bancada de Izquierda Unida tenemos nuestros motivos para votar que no, y me imagino que el Partido Popular tendría lo suyo y ellos serán los que los tengan que explicar. Evidentemente nosotros no íbamos a votar que sí a un programa que quería picotear a izquierda y a derecha, y después, sobre todo, de la desconfianza profunda que nos provocó el hecho de poder sacar acuerdos hacia adelante, como la banca pública en Andalucía, que gracias a que fuimos expulsados del gobierno, pues no se pusieron en marcha, ¿no? Últimos 30 segundos, señor Mariscal, al igual que todos los candidatos que nos han acompañado esta semana, para que se dirija usted a los telespectadores y le pida por qué deben confiar en Unidos Podemos, y si que usted quiere, evidentemente, pedir el voto. Pues debemos de confiar en Unidos Podemos porque somos la posibilidad del cambio y somos la posibilidad real de la transformación. Y esa posibilidad real es lo que nos da la esperanza de que la gente pueda ver transformada y cambiada su vida. Hemos estado sufriendo durante 30 años el turnismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando un partido se agotaba en el gobierno, estaba el otro ahí en la recámara esperando. Cuando un partido estaba repleto de corrupción, estaba el otro partido ahí esperando en la recámara para ser sustituido, siempre con el apoyo de las fuerzas nacionalistas vasca y catalana cuando no se obtenía mayoría absoluta. Todo eso ha reventado, todo eso ha estallado en la realidad de nuestro país. Ya ha cambiado. Y a partir del próximo 26 de junio de lo que se trata es de precisamente obtener el mayor apoyo electoral de hombres y mujeres del pueblo trabajador de Andalucía y de España, aunque solo sea para que luego nos puedan pedir cuentas. Pero creo que esa esperanza y ese miedo que ha cambiado de bando, ese miedo que vemos en los oligarcas, en los grandísimos medios de comunicación cuando nos ponen y nos critican y nos señalan en esta durísima campaña que está siendo para nosotros, que sin embargo está siendo muy consolador el hecho de ver en los actos, en los mítines, en las intervenciones públicas, cómo despertamos el entusiasmo de la gente y sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Creo que el voto de la clase trabajadora andaluza es el voto para Ahora Podemos. José Manuel Mariscal, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y buena suerte el 26J. Muchas gracias.